¿Qué es lo primero que quienes no han trabajado en Bimbo, una empresa de este tamaño, no entienden sobre cómo funciona su cadena de suministro? Yo creo que el concepto más grande es el tener el pulso de la operación a cada momento. A veces cuando uno sube de puesto, se enfoca mucho en lo estratégico. ¿Qué consejo común te parece completamente equivocado, ¿no? Algo que quizás comúnmente se aconseja, pero que no te parece tan acertado. Eso fue muy difícil, el tomar esa decisión. Porque imagínate, habíamos avanzado 10 pasos y luego nos dicen, no, ¿sabes qué? Regrésate. Sí, 15 pasos atrás. O sea, sí. fue una experiencia inolvidable. Bienvenidos a Supply Chain Optimizers, soy Diego Solórzano y hoy es un absoluto placer dar la bienvenida a Elsie Osejo. Elsie tiene una de las carreras más inspiradoras y más impresionantes de Supply Chain que me ha tocado ver y platicar, entonces me da muchísimo gusto estar con ella hoy. Elsie ha sido vicepresidenta de cadena de suministro de Eels Foods, es una de las líderes más inspiradoras de la industria, ya que tiene más de 20 años en operaciones, logística, supply chain y todo lo que esto conlleva. Antes de Eels, Elsie estaba como directora de estrategia en la cadena de suministro para Bimbo Bakeries USA, que como obviamente sugiere el nombre, es parte del grupo Bimbo. Además, Elsie fue reconocida como una de las 20 mujeres pioneras en cadena de suministro por Reuters Events y es conocida por promover la mejora continua, el enfoque en el cliente y, muy específicamente, avanzar el avance de mujeres en puestos de liderazgo en toda la industria. Elsie, bienvenida al programa. Muchas gracias, Diego, y es un placer y honor estar en tu programa. Muchas gracias. Oye, Elsie, para empezar, ¿no? Has liderado estrategia de supply chain en una de las empresas más complejas y más grandes del mundo, ¿no? Como es Bimbo. ¿Qué es lo primero que quienes no han trabajado en Bimbo, una empresa de este tamaño, no entienden sobre cómo funciona su cadena de suministro? Yo creo que el concepto más grande es el tener el pulso de la operación a cada momento. ¿Y a qué me refiero con eso? A veces cuando uno sube de puesto, se enfoca mucho en lo estratégico, pero independientemente del nivel en el que uno trabaje en Grupo Bimbo, siempre uno tiene que estar en contacto con la operación. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo iba a piso casi diario. Wow. ¿A qué me refiero con piso? Wow. Todas las panaderías, uno independientemente del puesto que tenga, pero también del área en el que esté, mucha gente, yo creo que casi 99% de las personas sabía cómo se hacía un pan y cuál era la calidad del pan. Y esto era desde el entrenamiento que uno empieza, que son las visitas de mercado, el entender cómo se vende el pan. Uno se tiene que levantar a las 3 de la mañana, Sí. ¿verdad? Conocer a toda la gente y luego ir a las tiendas y ver cómo se coloca el pan y qué es lo que hace que el pan sea elegido por los clientes que van a una tienda y cómo está estructurado lo que es el anaquel, qué es lo que hace un anaquel que sea exitoso. Entonces, una parte del mercado que yo creo que es un muy buen entrenamiento, pero que todo mundo, Wow. no solamente en Bimbo Bakeries USA, pero también en Grupo Bimbo se sabe, o sea, eso ya está en el ADN de la compañía. También todo el mundo sabía cómo funcionaban las panaderías. Increíble. Y también cómo se hacían los taquis, Increíble. la mayoría de las personas. Sí. O sea, uno iba a piso, normalmente casi todo el mundo tiene su equipo de seguridad y dar las vueltas en la línea, ves cómo se hace el pan y también puedes ver cuál es el pan que se hace de calidad. Increíble. Entonces, básicamente un entrenamiento que involucra desde cualquier puesto conocer toda la operación, no solamente los dashboards que te enseñan atrás de cualquier software que tengas. Sí, yo creo que una de las memorias más padres que tuve al trabajar era la dedicación también que el equipo de liderazgo tenía hacia la operación, ¿verdad? Porque uno cuando está en cadena de suministro o en logística, pues si estás en piso, siempre estás en contacto con la gente. Sí. Y a veces uno necesita ese el approach de liderazgo con lo que estás haciendo, ¿verdad? Ese es como una calidad humana acerca de lo que Increíble. uno hace día. Increíble. Y sí, o sea, yo me acuerdo que en ese entonces, cuando estaba trabajando en Bimbo, el CEO era Daniel Servige. Sí. Él tenía y hacía tours de todas las panaderías en Estados Unidos, al menos una vez al año. Wow. Y visitaba a todos, saludaba a todos de la mano, preguntaba el nombre, pero más que nada preguntaba, ¿estás feliz aquí en la compañía? Increíble. Y eso es súper poderoso como líder y también tiene mucho el ADN de lo que hacen las personas en la compañía.
Fíjate que quiero ahondar un poco más en eso, pero antes de llegar a eso en específico, que es muy, muy interesante, quisiera platicar un poquito de tu experiencia. Digamos que hoy entras a una empresa, la que sea, ¿no? De cualquier tamaño, mediana, grande. ¿En cuánto tiempo, sí sabrías que su supply chain tiene problemas? ¿Y qué es lo primero que verías? Esta pregunta es tan interesante porque Ujú. yo creo que si uno se hace esta pregunta antes de empezar un rol, te puedes evitar o puedes realmente Ajá. saber qué tan mal está la cadena de suministro o, bueno, no pongamos qué tan mal, qué mejoras se necesitan Mm, hacer, porque no hay cadena de suministro perfecta, ¿verdad? Y yo creo que uno como profesional, para eso está, para realmente hacerlo lo mejor que se pueda, mm, ¿verdad? Yo digo que una de las cosas que yo me he dado cuenta específicamente cuando yo entrevisto mm. para puestos de cadena de suministro Sí. es cómo la empresa ve a la cadena de suministro. Y ahí te das cuenta con ese lente qué tan relevante es y qué tan relevante no es. ¿A qué me refiero con eso? O sea, una de las preguntas que yo hago, okay, ¿cómo está estructurada la cadena de suministro dentro de esta empresa? Y, Sí. y específicamente al líder o al hiring manager le pregunto, ¿y cómo es esa visión va a cambiar, se va a transformar? ¿O ves a la cadena de suministro que transforma a la empresa? Y Mm, ahí te das cuenta, o sea, uno está entrevistando realmente al hiring manager, ¿no? Ahí te das cuenta realmente de la relevancia o mm. qué tanto, y lo voy a poner en un término muy, muy claro, Sí. qué tanta fuerza política tiene la cadena de suministro dentro de Ok. la organización. ¿Por qué digo esto? Porque si cadena de suministro no tiene una fuerza política, es muy difícil que tus proyectos o que tus iniciativas realmente se lleven a Mm, cabo, ¿ok? mm. Entonces es muy importante saber ese posicionamiento y si ese posicionamiento en un futuro va a mejorar o se va a quedar estancado. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque ahí tú te vas a dar cuenta si te vas a frustrar Mm, o no en tu puesto, o si realmente hay personas que realmente creen en la cadena de mm. suministro como un valor de la empresa. Y una de las cosas que yo me di cuenta y por las cuales yo dejé Bimbo Bakers USA a otra compañía era por el nivel del puesto que me estaban ofreciendo, que era Sí. un VP de Supply Chain Sí. end-to-end, Ujú. que realmente era el primero creado por la compañía. La Mm, CEO creía que realmente era una posición clave para darle interesante. valor y hacer podríamos decir, una visión más a largo plazo de cómo llevar a la compañía, ¿verdad? Entonces, todo eso a mí realmente me motivó porque decía, ok, sí, hay un chorro de trabajo que hacer, hay Sí. bastante trabajo que Sí, hacer, y de cero. y desde cero, pero si tienes un líder o alguien que realmente te ayude a llevar esa visión a cabo, ya estás casi 50% Interesante. del otro lado, ¿no? Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, no, desde luego. Y Sí. creo que sí, en este tema llegaste a esta conclusión después de pues, muchos años, ¿no? Y no hay cadena, o sea, un par de cosas que escuché, ¿no? No hay una cadena de suministro perfecta. Importa mucho qué tanta fuerza política para impulsar proyectos y demás tiene pues, supply chain como organización. Probablemente hay una crisis específica en tu carrera, ¿no? Que te hizo plantearte o llegar a estas conclusiones. Y me gustaría, si es que la existe, pues qué ejemplo tienes, ¿no? Una crisis específica en tu carrera que te hizo pues, llegar a estas conclusiones o replantearte lo que es o lo que creías sobre organizaciones de supply chain y logística. Ay, Diego, hay muchas. Te voy a dar una que me pasó recientemente Ok. y yo creo que cuando cuento esta historia y lo voy a contar ya públicamente, habla mucho y mucha gente me ha dicho, habla mucho de la resiliencia, pero también de cómo uno se puede posicionar y qué Increíble. tan bien se lleva uno dentro de la compañía. Esto fue hace, ya en esta última compañía, te digo, se había aceptado el puesto end-to-end de cadena de suministro. Yo había entrado por esa visión y Ujú. reportándole directamente a la CEO. Pasa el tiempo y la CEO tiene un problema personal muy grande que ella se tiene que dejar la compañía un momento. Entonces, el Wow. comité ejecutivo, el cual yo era parte también, teníamos que correr la compañía Mm, nosotros como comité, ¿verdad? mm. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Las decisiones se tenían que llevar a un consenso o una mayoría para realmente, pues, tomar decisiones difíciles. La estructura, o sea,
yo como vicepresidenta de cadena de suministro también tenía una contraparte que era el vicepresidente de operaciones, que básicamente se encargaba de piso, pero él nada más se encargaba de lo que pasaba dentro de las 4 paredes de las plantas y Sí. yo me encargaba de todo lo demás, ¿no? Incluso planeación de producción. Llega el momento en que, y yo no sabía, que al vicepresidente de operaciones se le había prometido un puesto de Chief Operating Officer. Esto yo no lo sabía, no se me había dado el contexto de nada. Más sin embargo, este vicepresidente de operaciones se le había prometido este puesto y también se le había dicho que yo le iba a estar reportando a esta persona al lado de otra contraparte mía que era la vicepresidenta de Food Safety. Pasa el tiempo, entonces con todo lo que estaba pasando en la vida personal del CEO y nosotros corriendo a la compañía, habla conmigo el CEO y me dice, ¿sabes qué? Tengo que promover a esta persona. Y le dije, ok, muy bien por él, pero tú le vas a reportar. Y ahí fue cuando yo le escuché y le dije, dame una oportunidad de realmente demostrar del por qué yo acepté este rol para reportarte a ti, Sí. pero sin embargo, lo que yo quiero demostrar es que yo te puedo dar un valor agregado y hacer la cadena de suministro transformacional. Porque todavía teníamos que implementar Sales and Operations Planning y estábamos apenas implementando lo que es todo un proceso de mejora continua a nivel compañía, en la cual yo la estaba liderando. Y yo sabía por la personalidad de mi contraparte que él me iba a limitar. Entonces, yo le propuse al CEO, déjame hacer esta cadena de suministro transformacional. Yo te sigo reportando a ti y yo sigo trabajando en colaboración con él. Y lo aceptó. Okay. Entonces, eso fue un gran win, pero es muy importante también aquí con toda esta elección, no fue una conversación fácil. Así, de entrada te lo digo. ¿Por qué? No fue una conversación fácil, porque yo podía correr el riesgo que ella me dijera, ¿sabes qué? No. Se va a hacer porque se va a hacer. Sí. Sí, exacto. Se va a hacer porque se va a hacer y ni modo. O sea, Sí. pero no sé, yo creo que fue muy afortunada en el que ella, y yo tengo una muy buena relación con ella, creyó en mí y que en un muy poco tiempo de que yo le podía mostrar eso y lo tuve que hacer. Y lo tuve que hacer. O sea, ya estaba en mi palabra y lo tuve que hacer. Y claro, o sea, no te puedo decir que, te digo, la conversación fue fácil. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi carrera, pero defendí mi rol del por qué yo todavía le tenía que reportar a ella y con la mentalidad que a lo mejor nos iba a dar. Sí, claro. Oye, y hablas de esto, una conversación difícil en tu carrera, ¿no? Y quizás, pues para hacer énfasis, ¿no? Después de estos 20 años que tienes en supply chain, logística y todo esto, ¿qué consejo común te parece completamente equivocado, ¿no? Algo que quizás comúnmente se aconseja, pero que no te parece tan acertado. Que a veces que nosotros como cadena de suministro a veces somos muy tácticos. Sí, nosotros ejecutamos, pero detrás de toda esa ejecución hay una estrategia que la mayoría de la gente sí sabe, pero no la da a conocer. ¿Me explico? Pero uno sí sabe como qué es la estrategia o cómo está enlazada. Y yo creo que esa es una de las cosas que a veces que hay una perspectiva errónea a nosotros, que a lo mejor nada más ejecutamos, somos muy tácticos, no nos interesa la estrategia. Claro que nos interesa la estrategia, porque eso nos hace ver el big picture. Yo creo que la gente de cadena de suministro tiene un ADN muy particular. Nos gusta la solución a problemas, nos gusta la adrenalina de realmente resolver algo que sea imposible. Pero también queremos saber como que qué es the big picture. What's the big picture, right? Yo creo que eso es muy bonito ver cuando les hace clic de que, ok, sí se necesita una persona de cadena de suministro, sí da valor agregado, sí es parte de mi equipo, que muy pocas empresas y compañías realmente entienden. Y esos las industrias que lo entienden, las compañías que lo entienden, ya están del otro lado.
Y quizás eso me lleva a, pues, el segundo tipo de preguntas sobre tu experiencia en Bimbo, ¿no? Y dices, las empresas que entienden este tipo de temas estratégicos son más exitosas que las que no. Puedes dar el ejemplo específico en Bimbo, ¿no? Muchas empresas, todas, ¿no? Quisieran ser así de exitosas, ¿no? Pero ¿qué hacen, o sea, qué hace Bimbo extraordinariamente bien que no necesariamente ves en otras empresas, dada tu enorme experiencia? Aparte del pan, Aparte de, sí, exacto, un aparte muy del buen pan, producto, ¿no? Justo. Bueno, claro, buena respuesta. Ajá. sí, ay, hay muchas cosas, pero mucho radica en la cultura de la organización Mm. desde los fundadores y que se ha mantenido en varias generaciones. Ese legado está muy permeado en todas las personas y no solamente en México, sino en muchos otros países. Entonces, yo creo que ha sido muy exitosa esa, ¿cómo te podría decir? Ese legado de cultura mexicana que trasciende en otras culturas. Y todo radica en el valor de la persona. Y yo te puedo decir que de todas las compañías que he trabajado, Grupo Bimbo o BBU fue donde yo obtuve un entrenamiento más robusto de quién era yo como líder y conocerme yo como líder. Y yo creo que fue ahí también la compañía donde crecí más profesionalmente. Y fue duro, no te puedo decir que fue algo fácil. O sea, la operación de Bimbo, no creas que es una operación fácil. Uno tiene que trabajar también los fines de semana. Uno tiene que trabajar en festivos. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando se vende más producto durante los festivos o los fines de semana. Entonces uno tiene ese ADN del pulso de la operación. Tienes que estar siempre al tanto de lo que está pasando en las operaciones durante el fin de semana o durante los festivos, porque si te falta pan en un anaquel, o sea, no hay venta. Claro. Y eso sí le pega al negocio. Entonces uno entiende cuánto afecta el no tener un pan en el anaquel y que esté vacío. Todo el mundo entiende ese concepto. Entonces eso es muy poderoso y eso sí realmente trasciende culturas y generaciones. Ahora, dijiste algo que me pareció increíblemente interesante sobre la cultura mexicana, ¿no? Y un poco cuando empezaste a contestar, dijiste algo así como, pues hay cosas de la cultura mexicana que si lo exportas como un valor internacional, pues nos pueden llevar a ser muy exitosos, ¿no? Entonces, quisiera hacer como doble clic en eso de la cultura mexicana en específico, ¿no? Claro, ¿no? Bimbo, hay pocos ejemplos, pero los hay, ¿no? Bimbo, Cemex, etcétera, ¿no? ¿Qué de otra vez, como lo dijiste tú, cultura mexicana se puede exportar como un valor que haga a las empresas ser exitosas, en tu punto de vista? La pasión y las ganas de hacer las cosas. Así es sencillo. Yo creo que, y después de trabajar muchos años en Estados Unidos, aquí la cultura es de 8 a 5 y a las 5 cierras changarro. O sea, no hay más. No digo que esté mal, o sea, yo digo que sí se valora mucho lo que es el tiempo de la familia, pero está muy estructurado lo que uno hace. O sea, yo nada más voy a hacer, o sea, si tu job description en Estados Unidos es, voy a hacer de A a B, es lo que vas a hacer y punto. O sea, no le vas a entrar más creatividad a veces y haces lo que haces y ya, y ese es tu trabajo. El mexicano normalmente está aquí en Estados Unidos para trabajar. Entonces uno se tiene que hallar y tiene que encontrar la manera de ser exitoso porque es el sueño americano. Entonces yo creo que esa mentalidad de que se puede hacer las cosas bien y se tienen que encontrar de hacer una manera diferente de las cosas para lograr un objetivo. Esa cultura mexicana es muy valiosa, que yo creo que otras culturas valoran y aprecian. Hay veces como mexicano, tienes que realmente encontrarle ese nivel de pasión también, de cuánta pasión le debes de poner, porque hay veces las culturas como que they take a back y no saben cómo realmente tomárselo. Entonces, eso es muy valioso y yo creo que especialmente el grupo a nivel global lo ha notado muy bien. O sea, si te das cuenta con todas las adquisiciones que ha tenido panaderías y luego esa adquisición y transformación y poner la cultura y mezclarla con otras culturas es muy importante y yo creo que eso tiene que ver mucho el éxito del grupo. Dame la otra parte que dijiste, ¿no? De, oye, pues es una operación tan masiva como se puede llegar a ser, ¿no? ¿Tienes algún par de cifras que nos puedas compartir para
pues que la audiencia pueda entender el tamaño de lo que estamos hablando. Y aunado a eso, bueno, si quieres primero dime lo de las cifras y te voy a llevar otra pregunta que tiene que ver con el cómo se toman decisiones para operar esas cifras, ¿no? Pero, no sé, algún par de cifras que te vengan a la cabeza que nos puedas compartir para dar una escala del tamaño de lo que estamos hablando. Sí, bueno, estas son cifras que, o sea, fueron hace más de 3 años cuando yo trabajé ahí, pero habían más de 50 panaderías en ese entonces en Estados Unidos solamente. Y habían como 20 y tantos centros de distribución y cientos de centros de venta nada más en Estados Unidos. Entonces, el coordinar la producción, la cadencia de producción, la entrega al centro de distribución, al centro de venta y luego al lo que es al grocery store, a los mercados, era algo que no sé, se producía una noche y ya para el día siguiente tenía que estar en el grocery store. O sea, era masiva la distribución, eran millones de piezas de pan que se producían al día y que se tenían que distribuir inmediatamente. Y habían demasiados equipos involucrados, cientos de miles de empleados o de associates, de colaboradores que hacían todos. Me encanta la escala. Es realmente algo que, sí, muy pocos en carrera de supply chain tienen pues, acceso a ese nivel, ¿no? A esa escala. ¿Cómo hace Bimbo para tomar decisiones con tantos equipos, con tantos millones de unidades, con tantos SKU? ¿Cómo hace Bimbo para que la información fluya y para que los equipos se coordinen y para que la operación sea exitosa? ¿Hay algún principio, ¿no?, con el cual les ayuda a tomar decisiones? Yo creo que más que tomar decisiones, el estar al mismo nivel de sintonía de que todos somos un equipo. Y una de las cosas culturalmente hablando que me acabo de acordar, que estaba muy padre, era que todas las juntas empezábamos con culture shorts y safety shorts. Entonces, eso era religioso. O sea, antes de empezar tu junta, ¿sabes qué? Una cápsula de seguridad, decía eso. Siempre, no sé, por ejemplo, hoy que está nevando, hay que ponerse sus botas y hay que hacer el penguin walk para que no te vayas a resbalar o sea, cosas así que uno como persona, incluso no necesariamente yendo a piso, tenías que hacer de seguridad para realmente no tener un accidente. Eso, y luego le añadías algo de una cápsula de cultura que estaba algo con un valor que tú querías permear durante la junta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la junta se trataba de change management, entonces se cuenta que el valor era, sabes que nosotros somos un equipo y nosotros como que we transcend and endure. Y esta junta se trata de esto, ¿no? Entonces, eso era muy hermoso porque como que hacías el setting of the expectations durante la junta, antes de que la junta empezara, con algo muy esencial de la compañía. Y luego, o sea, como que you connect the dots as to qué es lo que iba a pasar en la junta. Eso era esencial, o sea, eso era súper importante. Me encanta y es la primera vez que escucho algo así que sea tan, pues, obsesivo de alguna manera con su cultura, lo cual, bueno, pues claramente lo ha llevado a ser una empresa tan exitosa y llevar a esta escala, ¿no? Y quiero un poquito después hablar un poco sobre el tema de change management y cómo lo has llevado. Pero antes de llegar a change management, platicamos un poquito de retos reales, ¿no? Y enemigos del supply chain, como yo lo llamo, ¿no? Quizás hoy en día, Elsie, con toda tu experiencia, ¿cuál es el enemigo principal del supply chain? Yo creo que nuestras mentes y el no querer cambiar. Ok, dime más, por favor. Dime más. Me encantó la respuesta. Ay. Y yo creo que no solamente supply chain, yo creo que en lo que hace uno, yo creo que trasciende más que eso, ¿no? Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con la gestión del cambio, o el change management, ¿verdad? Especialmente ahorita. Especialmente ahorita, ¿a qué te refieres? Con todo lo de la IA que se viene y cómo va a estar cambiando lo que hacemos, ¿no? Okay. Yo creo que como profesional de cadena de suministro, uno realmente tiene que pensar, ok, bueno, yo siempre uno está innovando de lo que está haciendo y está haciendo las maneras, o sea, cosas diferentes y puedo andar más en ejemplos específicos, pero es muy importante hacerse uno el reto como cadena de suministro, ok, ¿qué otras herramientas me pueden ayudar a yo tomar una mejor decisión? ¿Dónde realmente puedo ser eficiente yo mismo
en mis tiempos para yo realmente tener la decisión más acertada con los datos que yo tengo, si es que tengo datos, o si no tengo datos, ¿cómo le puedo hacer? ¿No? Entonces, si uno no tiene esa mentalidad de cambiar o ser innovador, uno se puede quedar totalmente rezagado en cadena de suministro o en el área donde estés, ¿verdad? Y más que nada ahorita como están evolucionando muchas cosas de geopolítica que están pasando, y uno no solamente hace sus tareas de día a día, que son las tácticas y que no cambian, pero uno tiene que tener esa flexibilidad de todo lo demás que va a pasar, que va a afectar. Entonces, tienes que tener esa apertura al cambio. Y eso es muy difícil, especialmente para generaciones que ya llevan muchos años trabajando y en culturas muy conservadoras, que son las más renuentes al cambio, pero que lo necesitas como personas por la experiencia. Me encanta. Entonces, eso es lo difícil. Fíjate Sí. que es interesante luego cuando entrevisto así, ¿no? Como mucho de las respuestas al respecto de esto, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el enemigo? Pues esperaría yo respuestas del tipo, bueno, pues toda la crisis geopolítica o que sucede esto con las plantas de nuestros proveedores en tal y demás, ¿no? Pero muchas de las respuestas es fascinante cómo, pues realmente sí se tratan de la gente, ¿no? Y tu respuesta sobre la mentalidad y cómo lo pensamos, pues es un claro ejemplo, ¿no? Hablaste, ¿no? De tecnología y de cómo tomar datos, ¿no? Y cómo puede ser datos. Me lleva a la pregunta, ¿qué es peor, ¿no? En supply chain, ¿tener malos datos o mala tecnología? Malos datos, ¿Por qué? porque la tecnología va a trabajar con los datos que uno Mm, le dé. Entonces, mm, digo, no vas a tener datos perfectos. Siempre va a haber mm, un detalle, ay, que se me olvidó cambiar, o ese número de parte cambió entonces mm, esta historia se tiene que jalar para acá. Uno tiene que trabajar con los datos y entender el por ujú, qué a veces ese modelo no funciona, ¿verdad? mm, Y darle como, give it a chance al modelo, ujú, porque los modelos tampoco no son perfectos, es como las personas. Si le vas a dar a una persona una posibilidad, ¿por qué no darle a la tecnología una posibilidad? me encanta. O cuando te take it a chance, o sea, Sí. eh, ¿y por qué te digo eso? Porque uno, como humano, no va a hacer las cosas bien a la primera. Porque la tecnología es lo mismo, o sea, hay unas iteraciones que realmente van mejorando los modelos, así como el ser humano, y a veces el ser humano ni siquiera mejora, y es por la mentalidad. Entonces, Mm, es como que give it a chance, y puedo dar un ejemplo muy por específico favor. de esto. Y te lo voy a decir así tal cual. Ujú, Y tuvimos la decisión de implementar un software de demand planning ujú, que tenía IA integrado y nos ujú, iba a ayudar con todo lo que es el modelo de implementación del Sales and Operations Planning. Y lo pudimos implementar realmente en un mes. Sales and Operations Planning sí, con el software implementado, ¿verdad? Eso fue algo espectacular. O sí, sea, sí. ¿cómo te puedo decir? Fue no solamente un logro, pero fue un logro en equipo, que Mm, realmente fue desde el liderazgo y todo lo ujú. demás. Pero fue muy bonito mientras duró. ¿A ¿Por qué me qué? refiero? Así, ¿por Sí. qué? Fue muy bonito mientras duró. Durante la implementación, y eso que te digo, hicimos una gestión del cambio a nivel, no solamente liderazgo, pero también a nivel director y a nivel gerencial. Muy bueno. Todo Mm, el mundo estaba a bordo, ya sabíamos lo que íbamos a hacer, ya teníamos las cadencias de las juntas y mm, todo el mundo estaba on board. Pero en medio de la implementación se toma la decisión de eliminar 3 puestos de liderazgo inmediatamente. Se elimina el puesto del Chief Operating Officer, se elimina el puesto del líder de IT y se elimina el puesto de líder de ventas. 3 puestos esenciales para la compañía. Entonces, imagínate, se eliminan estos 3 puestos que eran proponentes y de hecho, o sea, más el líder de IT sí, sí. y el de ventas con demand planning. Sí, sí. Sí, No, o sea, eso fue inaudito, o sea, fue algo así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? sí. Y bueno, pues vamos a hacer lo que se puede con lo que tenemos, ¿no? Y lo que te puedo decir así, me di cuenta, hay veces que la gestión de cambio está impulsada por el liderazgo, ¿verdad? Ujú, Y es así como los otros equipos como que van formando línea.
Pero si tú le quitas el liderazgo así, algo que era un proponente del cambio muy importante, ¿qué van a hacer los equipos? Pues sí, no cachar la Pues, bola, supongo. o sea, No se puede. van a decir, no, es que saben que yo siempre no quería el cambio. O sea, esto es mucho para mí. Yo voy a seguir haciendo lo que voy a seguir haciendo. Entonces, implementamos software y todo en una iteración. Y luego todos los equipos empezaron a decir, es que no podemos, es demasiado. Y con mucha comprensión, porque sus líderes no estaban. Y como los líderes se fueron de la noche a la mañana, había muchas cosas que se debería de hacer que no sabíamos que estos líderes habían dejado de hacer. Okay. Entonces tuvimos que dejar la implementación así tal cual y hacer como que picking up sí, los pedacitos. los pedacitos, o sea, all the pieces. Eso fue muy difícil, el tomar esa decisión. Porque imagínate, habíamos avanzado 10 pasos y luego nos dicen, no, ¿sabes qué? Regrésate. Sí, 15 pasos atrás. O sea, sí. fue una experiencia inolvidable. Sí, inolvidable, frustrante, Pero que buena, aprendimos. aleccionadora, todo. Todo, sí. Sí, o sea, todo eso se aprendió yo creo que en 2 meses, así como Claro. que estuvo muy bueno ese aprendizaje de todos, hasta empiezas a entender también las dinámicas de equipo, el liderazgo, realmente si la gente genuinamente quiere el cambio, porque si lo hubieran realmente querido, hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto es prioridad, esto se puede hacer porque me va a poder liberar, hacer todo esto que necesito hacer. No, era así como que yo creo que era como PTSD, no, o sea, no, voy a regresar a hacer. Sí, o sea, la inercia es algo muy poderoso. Sí. Qué buena experiencia estuvo esa, la verdad. Yo creo que aprendimos, mi equipo y yo, porque el equipo de supply chain era el único que tenemos que seguir, pero los demás equipos que realmente necesitábamos la ayuda o sea, no podían, o sea, el equipo de supply chain todavía me tenía a mí como líder, pero los otros equipos como tecnología y ventas y operaciones no los tenían, que son esenciales para un demand planning, que son esenciales para un sales and operations planning nada más. Sí, o sea, fue catastrófico. Oye, y no sé si te llegó alguna conclusión sobre cómo sabes que una iniciativa se va a morir antes de implementarla. Cuando hay alguien que realmente no la quiere hacer y nadie puede convencer a esa persona, porque te la puede sabotear inmediatamente. Sí, hay que estar muy conscientes de cómo están esas conexiones dentro de la compañía y quién escucha qué y qué voz es la más fuerte. Aparte de uno mismo que quiere realmente implementar un cambio, uno tiene que saber bien que hay que considerar que son las preocupaciones, pero que las preocupaciones siempre van a existir. Es que tan fuerte esa voz que se le da. Es como la mente, o sea, tal cual. Decides perseguir un pensamiento o no. Exacto. Sí, platícame, hablando de esto del tema de innovación y de change management, ¿qué te parece? O sea, ¿qué no es innovación? O quizás en su positivo, ¿no? ¿Qué es innovación? ¿Qué no es innovación en supply chain, aunque todo mundo lo venda como tal? No sé si tienes algún pensamiento sobre esto. Para mí innovación es de que te saca de tu zona de confort. Cañón. O sea, si no sientes eso de que, ¿sabes qué? Me siento incómoda, no, para mí no es innovación. Es a lo mejor un proceso de mejora continua de que, ¿sabes qué? Lo debí de haber hecho, lo voy a hacer. Eso es mejora continua. Yo creo que a veces mucho uno confunde con otro. Y te lo digo porque Órale. En implementaciones de mejoras continuas, y a veces uno, cuando no hace mejora continua, lo confunde con innovación, por así decirlo. Pero innovación va más allá o sea, te sientes incómodo, dudas, y dices, ¿lo debo de hacer? Si realmente te saca de tus niveles de confort, eso es una super innovación. Y lo debes de hacer. Lo debes de hacer para crecer, no solamente uno como persona, pero para crecer como equipo y para crecer como compañía. Me encanta, ¿no? La mejora continua no es innovación, porque se siente como algo continuo, ¿no? La innovación es disruptiva, te pone incómodo, incómoda, ¿no? Pone a los equipos incómodos, hace que tengas que abrazar el desconfort para crecer juntos e implementar algo que pues, probablemente salga y sea completamente nuevo y que nunca habíamos estar expuestos a eso. Si hoy fueras VP de Supply Chain de una empresa, sobre todo mediana, ¿no? ¿Por dónde empezarías a innovar?
Hay que entender muy bien los sistemas y cómo están conectados los datos y cómo la gente utiliza los datos. Ahí creo que empiezas a ver la innovación. Y la innovación hay veces que puede ser tan simple como eso. Otra innovación que también he visto que es muy disruptiva y que pasó cuando estuve en Ellis, es realmente entender cómo cadena de suministro aporta valor. Porque si no lo sabes, eso es por sí una innovación, porque te va a sacar de esa zona de confort. Pero normalmente uno piensa que aporta valor nada más en operaciones. Pero ¿qué tal si uno piensa cadena de suministro como aportar valor al equipo o al departamento que aporta el valor a nivel compañía? ¿A qué me refiero con esto? En Grupo Bimbo, el grupo más grande era ventas. Entonces, cadena de suministro trabajaba así con ventas, ¿no? Sistemas y todo, los mismos datos tenían que ser los mismos. O sea, eso, si uno puede innovar con la toma de decisiones de esos datos, vale oro. Y yo creo que a veces muchas personas y muchos equipos no entienden eso. ¿Y a qué me refiero con innovación? O sea, desde toma de decisiones que tal vez te saquen de tu zona de confort, que habías pensado un gut feeling que a lo mejor no es el gut feeling, sino los datos te están mostrando otra cosa totalmente diferente. Es ahí yo creo que el supervalor que tiene a veces o cadena de suministro de datos que a lo mejor no se utilizan bien, de tomar decisiones y eso es muy valioso. Yo creo que la gente a veces no entiende el poder de eso. Quisiera hablar del futuro de la profesión de supply chain, ¿no? ¿Qué parte del trabajo de supply chain crees que va a desaparecer en los próximos 5 a 10 años? Yo creo que las tareas muy rutinarias. Ahorita hay muchos softwares de IA que, por ejemplo, si hablamos de procurement, así, de realmente ya poner órdenes de compra ya rutinarias, ¿no? Que realmente, pues, a veces un comprador nada más las hace así y a veces ni siquiera sabe por qué las pone, pero las pone. Se hacen. Pero con una IA le va a hacer sentido a las cosas con los datos, ¿no? Yo creo que, pienso yo, a lo mejor el rol muy rutinario de comprador así puede ser reformulado a otra cosa. Algo así como más data analyst o supply planner. Yo digo que los roles van a estar cambiando más a planeación, al entendimiento de los datos y al tener esa sinergia con la IA de cómo utilizarla mejor. Me acuerdo que antes de que surgiera lo de la IA, con todo este empuje, se estaba hablando antes de los data scientists. Y cómo tener un data scientist en los equipos de cadena de suministro. Sí. Yo creo que por ahí va la cosa, pero va a seguir evolucionando a esos job descriptions de lo que uno tiene ahorita, no van a ser iguales después. Va a haber mucha interpretación de datos, mucha historias que contar con los datos. ¿Y qué habilidades? O sea, porque creo que le das en el clavo, ¿no? De cómo se va a transformar. A nivel leadership, ¿no? Alguien como tú. ¿Qué habilidades van a separar a los líderes efectivos de supply chain versus los que se queden atrás, ¿no? O sea, hablamos un poco de, bueno, esta parte de trabajos que son un poco más manuales, ¿no? Y repetitivos y demás. Lo entiendo bien. Platícame a tu nivel, ¿no? A nivel leadership. ¿Qué va a separar a los líderes que crezcan de los que se queden atrás? Ay, ahorita se está hablando mucho, pues, pues ya sabes, de la IA pero luego, ¿qué? O sea, ¿cómo lo puedes ejecutar? Yo creo que hay muy pocos casos exitosos y como hay muy pocos casos exitosos, la gente tiene como que mucho risk aversion de hacer algo realmente innovador con la IA. No hay muchos casos realmente de qué hablar. Pero hay muchas tecnologías que realmente se están desarrollando, pero no mucha gente se aventura a hacer ese test. Pues te digo, o sea, con el ejemplo que te conté del Demand Planning Tool con IA, que lo hicimos, de hecho estaba espectacular, pero mucha de la gente de los equipos que necesitaban usar el Demand Planning Tool se quedaban sorprendidos de qué tan avanzada estaba que hasta decían, no, es que está mal. Sí. Pero entonces, ¿a qué te refieres que está mal? ¿Por qué está mal? No es que estos datos están mal. Ok, pero ¿por qué los datos están mal? ¿Quién puso esos datos? O sea, si empiezas a estar indagando más del por qué,
Yo digo que regresando a la respuesta, el líder exitoso va a saber cómo realmente implementar esa mezcla de IA con personas, o sea, ejecutarlo bien, ¿verdad? Me encanta. Y el tener esos casos de éxito, yo creo que va a elevar el nivel de liderazgo también. Tienes que tener errores para entender lo que es el éxito. y el entender que el miedo al cambio es real y es como que el mayor detractor de eso. Y eso es algo que lo debes de entender, lo debes de confrontar y tienes que tener la conversación difícil con los equipos, porque si no ya como empresa uno no puede existir. Yo creo que si se está desarrollando todo muy rápido, uno tiene que tomar las decisiones si es con ese equipo que lo vas a hacer o no. Quizás la otra cara de la moneda, ¿no? Quizás alguien que quiere llegar a un rol como el tuyo, ¿qué debería dejar de hacer hoy? ¿Qué debería dejar de hacer hoy alguien que quiere llegar a un rol como el tuyo? Es muy buena pregunta. Yo creo que seguir, yo digo que lo que hay que dejar de hacer es estar conforme. Y a veces uno cuando llega a niveles de seniority muy altos, ya you're set on your ways. Incluso yo, o sea, te puedo decir, hay unas cosas que porque uno tiene éxito, you're set on your ways. Es eso lo que hay que dejar de hacer. Es difícil, pero poco a poco, ¿me explico? Y más que nada, yo creo que si también vienes de partes muy conservadoras o de industrias muy conservadoras, eso es muchísimo más difícil. Como un oil and gas, que es súper es una industria muy conservadora, pero que viene la tecnología muy fuerte. Pero también lo que es muy alentador es cómo varios CEOs o Chief Supply Chain Officers están tomando el rol de CEOs. Correcto. Entonces, sí se puede, nada más hay que aprender realmente a ver y a entender qué es lo que le mueve a la gente y qué es lo que le mueve a la gente para empezar a utilizar una tecnología y ejecutar al mismo tiempo. Ese triángulo va a estar muy interesante de cómo realmente poder hacerlo. Sí, tengo un par de preguntas para cerrar la entrevista y realmente ha sido súper inspirador escucharte. Hablabas de una industria conservadora y otra vez, ¿no? Tú has sabido navegarla de una forma extraordinaria, ¿no? Otra vez fuiste nombrada una de las 20 mujeres pioneras por Reuters. Has tenido una carrera increíble tanto en México como en Estados Unidos ahora, ¿no? Pues como mujer latina en una industria históricamente masculina, ¿no? ¿Qué ha cambiado de verdad y qué sigue pendiente? Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí. Si no me quieres contestar esto, porque sé que a veces esa pregunta es medio sonsa y medio así como que, ¿qué hueva a contestar eso? Me puedes decir, ¿eh? Pero bueno, te la hago si no me la quieres contestar, porque te da flojera la pregunta, puedes decirme. No, con confianza. Es una pregunta que es muy recurrente y porque da mucha curiosidad específicamente a los hombres de que qué es lo que yo creo que más que nada es como que qué es lo que puedo hacer yo para realmente hacer este lugar mejor para las mujeres o para alguien que realmente es diferente que yo, ¿no? Todavía, digo, si me pongo a pensar, si me pongo a pensar de donde yo vengo, ¿no? Yo soy de Monterrey. Sí. Nací, crecí ahí y estuve trabajando ahí en Monterrey durante 7 años antes de venirme aquí a Estados Unidos. Sí fue muy difícil empezar una carrera en Monterrey. Y sí noté una diferencia a nivel, te puedo decir, mujer en industria o en país a país. No te puedo decir que lo noté inmediatamente. Yo creo que el empezar mi carrera en México, sí entendí que iba a ser muchísimo más difícil llegar a donde estoy y realmente estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de moverme a Estados Unidos y de poder hacer una carrera aquí. Sí fue difícil. Empecé en Estados Unidos, en Knoxville, Tennessee, que es una ciudad muy sureña. Sí. Entonces, ahí yo ya entraba en una diversidad doble. O sea, era mujer y era latina. O sea, muchísimo más difícil. Y eso estoy muy agradecida porque si no hubiera tenido eso, yo tal vez no hubiera tenido la perspectiva de cómo me ven. Yo creo que uno como persona dices,
yo soy igual que todos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que me ven diferente? Luego uno empieza a apreciar lo que es la diversidad de Sí. mente. No necesariamente la diversidad física, pero la diversidad de mente es ahí cuando uno lo aprecia y es muy valioso, especialmente en los equipos. Hay mucho que hacer todavía en diversidad de cadena de suministro y logística en México. ¿A qué me refiero con eso? En cadena de suministro y en logística se requiere mucho el pulso con la operación. Y muchas mujeres a veces se cuestionan si realmente pueden llevar el tener hijos y el ser madres o el tener una calidad de vida de pareja Mm. sana y que realmente les permita hacer muchas cosas y muchos sueños que Ujú. una quiere hacer. Yo creo que es muy importante entender la industria en la que está uno, el camino que se abre uno y que realmente no es la única. Y que si uno puede abrir el camino a alguien, se lo podría hacer más fácil a la otra. Sí. Eso es lo hermoso de todo. Para cerrar el sí y como pues a manera de recomendación para pues la gente que quiere pues, llegar a roles como el tuyo, ¿no? Si pudieras volver a hablar con la Elsie que estaba empezando su carrera, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le advertirías que nadie le dijo? Una de las, voy a contar una pequeña historia porque Por está favor. muy claro esto. Una de las cosas que a mí me fascinaba y te digo, Ujú. yo bailaba mucho de Ok. su danza moderna, baile contemporáneo, Ujú. desde chiquita. Sí, Y de sí. hecho, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo seguí con el baile Qué padre. moderno y en compañías de danza y demás. Mm. A mí de antes me da mucha pena hablar en público, especialmente en Estados Unidos porque tenía como que estaba consciente que tenía un acento al hablar inglés, ¿no? Ese es como que subconsciente de que no, a veces no me entienden. Se estaba viendo en Knoxville, Tennessee, o sea, un acento sureño que tenía que aprender todo el slang. Sí, 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 sí. Nadie te ayuda a aprender, pero yo tenía mucho miedo en hablar en público, tenía mucho miedo de expresar mi voz, pero yo hacía performances en público sin problema, hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué te da pena hablar en público si puedes bailar Sí, enfrente de 1000 personas? ¿Me explico? sí, Entonces sí. ahí es cuando me entró el chip y dije, para ser una líder o un líder, tienes, tienes que realmente saber hablar en público y saber Sí. hablar a tu equipo. Puede ser un one-on-one, puede ser 5 personas, 10 personas, pero es muy importante llevar un mensaje que sea como que compelling, de unir equipos, llevar iniciativas y Mm. de realmente entender la perspectiva humana del por qué. Y yo creo que muchas personas no entienden eso. Entonces, si yo volviera a hablar con la Elsie de antes, él le diría, no tengas miedo en expresar tu voz. O sea, Mm. ya lo estés haciendo o bailando, hazlo hablando, ¿no? Elsie, te lo agradezco muchísimo. Ha sido un absoluto placer poder platicar contigo y extraer todo lo que me has contado. Mucho que procesar, mucho que aprenderte. De verdad que muchas felicidades por tu muy exitosa carrera y muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Muchas gracias, Diego, y espero que esto sea muy útil para los que escuchan el podcast y un placer y me divertí mucho también. Muchas gracias. Gracias a ti.